No hay actividad que pueda parecer más aburrida que caminar. Incluso muchas veces se considera una pérdida de tiempo, debido a que existen métodos de transporte mucho más rápidos, y cada vez se hace más difícil caminar en un mundo que prioriza los coches. Cuando decidimos hacerlo, normalmente consiste en tener siempre un objetivo, ya sea que vayas al trabajo o simplemente sea para ir al baño. La idea de andar sin rumbo puede considerarse hasta casi un privilegio. ¿Quién tiene tiempo para perder si tenemos cosas mucho más importantes que hacer? Pero esto no siempre es así. Hay gente que no piensa de esta manera, a la que le gusta caminar y yo me incluyo. Una de las cosas que más he hecho es caminar, y me he dado cuenta de que es algo que hasta me parece divertido. La cantidad de pendejadas que yo he visto mientras camino, gente cayéndose, accidentes, animales y un montón de cosas interesantes que me gustaría contarte. Me parece tan mágico porque es como si me disolviera. Me hace sentir como en una película e inmediatamente es como, oh la verga, qué interesante me siento. Pero eso es lo de menos. Nunca me había dado cuenta de que imaginar es más fácil cuando te mueves. Me recordé a un tiempo donde me tocaba tratar con mucha gente a diario. Mientras caminaba para llegar al sitio, iba armando todo el guión en mi cabeza. No sé, se me hacía increíblemente fácil pensar lo que quería decir mientras mis pies estaban en el movimiento. Y es que caminar ha sido un método de inspiración para muchos. Investigando más sobre el acto de mover las patas de un lado para otro, encontré un libro llamado El arte de caminar, una traducción de un ensayo de Henry David Thoreau, un señor bastante interesante que acabo de conocer hace prácticamente nada, pero para que te des una idea, este señor era el significado de amante de las caminatas. Esto es porque tenía una obsesión con la naturaleza. Para tener más contexto sobre Thoreau, es importante decirte que fue uno de los escritores, poetas y filósofos más importantes de Estados Unidos, además de haber sido agrimensor, naturalista, conferencista, activista y un maldito fabricante de lápices. Después de que su hermano hubiera muerto en sus brazos, y luego de pasar por un momento de inquietud donde quemó un bosque entero, quiso aislarse un poco de la sociedad en general, para concentrarse en su escritura. Fue ahí donde un amigo suyo le dijo una de las frases más duras que he escuchado en mi vida. Vete, construye una cabaña y comienza el gran proceso de devorarte a ti mismo. No veo otra alternativa ni otra esperanza para ti. ¡Qué fuerte! Después de eso, inmediatamente se puso a construir una cabaña, y al terminarla, Henry estaría cumpliendo el sueño de muchos de irse a vivir aislado en un bosque, si no fuera porque vivía en el terreno de un amigo suyo, y muchas veces salía al pueblo. Pero su retiro, que duró 2 años con 2 meses y 2 días, fue para despejar la mente. Le ganó el típico pensamiento que tiene uno cuando anda hasta la madre, y durante ese tiempo caminaba obsesivamente por todo el bosque. Anotaba todo lo que vivía, y si algo le gustaba más que caminar, era observar la naturaleza. Una de sus obras más reconocidas es un libro llamado Walden, nombrado así porque durante su proyecto de retiro vivió al lado de un estanque llamado Walden. Ese libro toca unos temas que se me hacen increíbles, porque pretendía demostrar que la vida en la naturaleza es la verdadera vida de alguien que quiere liberarse de la sociedad industrial. Tanto la naturaleza como el caminar es algo que todo ser humano merece en su vida. Pero hay un pasaje de ese libro que se me hace ultra hermoso, hermano. Fui a los bosques porque quería vivir, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No sea que cuando estuviera por morir, descubriera que no había vivido. ¡Ah, la verga! Cuando abandonó la cabaña en la que había vivido por 2 años, explicó que aquel estanque le enseñó todo lo que tenía que ofrecerle. Esos renacuajos que había cuando se bañaba todas las mañanas ya no tenían nada más que contarle. Pero eso no significa que nuestro lapicero iba a quedarse aplastado en una silla sin hacer nada más. Perdón por tardarme tanto en mencionar este libro, pero es que cuando hablo de algo que me interesa, me obsesiono y hablo como pendejo. En el ensayo del arte de caminar, Thoreau nos quiere decir que caminar es mucho más que ir de un punto A a un punto B, sino que es un acto intelectual y espiritual. Incluso él mismo se reía de aquellas personas que solo caminaban para mover las patas o para llegar a un destino. Pero para trabajar ahí sí que no movía ni una pierna, En el ensayo se siente la aceptación de que caminar
es el acto más noble y libre que un humano puede hacer. No por nada estuvo perfeccionando su pensamiento por 10 años, en los que estuvo caminando casi 4 horas diarias, observando animales, los árboles y lo que sea. Es como si le diera las gracias al acto de pasear, por dejarle ver la naturaleza. Sus palabras se convierten en los senderos por los que solía andar, buscando transmitir que caminar es el arte de perderse para poder encontrarse en lo que vemos. Caminar fue su mayor inspiración, porque le enseñó que no hace falta poseer la tierra para disfrutarla. Él decía que el caminante es el verdadero dueño del mundo, porque es el único que sabe apreciarlo sin intentar comprarlo. Por otro lado, tenemos a otra persona que también compartía la misma adicción al movimiento, pero sus pasos tenían otro significado. Friedrich Nietzsche. Ese señor hacía ver el caminar más como una herramienta para idear pensamientos que algo más apreciativo. En uno de sus libros más famosos, El ocaso de los ídolos, soltó una frase interesante: solo los pensamientos que vienen al caminar tienen valor. Esa frase suena hasta atacante, pero yo pienso que se refiere a que la mente funciona mejor cuando el cuerpo se está moviendo. De hecho, si este vato es conocido por algo, es por no tener pelos en la lengua y criticar absolutamente todo. Nietzsche despreciaba abiertamente a todas las personas que escribían encerradas, porque para él solo se escribían pendejadas al estar bajo un techo. Y si en algo se parece Henry y Friedrich, es que ambos opinaban que se escribe mejor cuando uno está en movimiento. Es verdad que este último le daba un significado más fisiológico, porque constantemente se la pasaba malito, tenía problemas estomacales y migrañas que lo dejaban tumbado por días. Entonces caminaba para sentirse mejor. Se me hace tan interesante cómo esto le ayudaba a pensar mediante sus sentidos. Él mismo lo describía como: las ideas me golpean como el viento. También le ayudaba para entender su enfermedad y su propia vida, porque entre todo el montón de cosas que padecía este señor, una de ellas era la depresión, y el caminar era la única manera de decirle que tenía que ser resiliente con su cuerpo y vivir con entusiasmo pese a todo el dolor que vivía. ¿Por qué cuando caminamos andamos pensando en chingaderas de la vida? No es casualidad que las preguntas más profundas sobre quiénes somos aparezcan justo cuando movemos las patas. Caminar es una actividad física de baja intensidad, pero es suficiente para acelerar el ritmo cardíaco. El corazón empieza a bombear sangre oxigenada hacia la corteza prefrontal, la zona encargada de tomar decisiones y donde resolvemos los problemas. En 2014, la Universidad de Stanford hizo un estudio llamado Dale piernas a tus ideas, donde se hizo una comparación entre personas que pensaban mientras caminaban contra personas que pensaban sentadas. Se determinó que el pensamiento creativo aumentaba hasta un 60% en las personas que caminaban. Lo más loco es que no importaba si lo hacían en un parque o daban vueltas en círculos, porque el simple acto de caminar les hacía venir las ideas. Y no solo eso, porque también el cerebro se chopea en dopamina y en una proteína llamada BDNF, que nos pone bien despiertos para reparar cualquier pendiente que tengamos. La verdadera razón por la que pensamos en nosotros mismos es por la red neuronal por defecto. Esa madre que suena como configuración de gráficos es el nombre que se le da a diferentes partes del cerebro que son fundamentales para recordar nuestra vida, el futuro y la introspección. Esas partes se activan de manera automática cuando caminas, porque es algo que ya sabes hacer, creo. Entonces deciden centrarse en ti. Por eso es que de repente empiezas a ver todos tus recuerdos como si estuvieras muriendo. Por último, tenemos las endorfinas, que se encargan de relajarnos y no tirarnos caca a nosotros mismos. Eso explica por qué las reflexiones que tenemos cuando caminamos suelen ser menos destructivas que las que tenemos cuando estamos tiesos en la cama. Quédate, hermanito, porque aquí te responderé a todas las preguntas que tengas. Caminar es un proceso ultra complejo, que te lo podría resumir en que fingimos tropezarnos para poder avanzar. Pongamos de ejemplo que vamos a empezar a caminar con la pierna derecha. Todo empieza cuando levantamos el talón y empujamos con los dedos del pie hacia adelante. Cuando levantamos esa pierna, nuestra rodilla se contrae un poco
para que no choque con el suelo. Aquí es donde nuestro brazo izquierdo se mueve hacia adelante, para que no perdamos el equilibrio. Ahora, cuando la pierna derecha está por terminar su viaje, toca el suelo, pero lo hace con el talón para frenar y amortiguar. Durante un milisegundo, tenemos los dos pies en el suelo, y el peso que iba hacia atrás ahora viaja hacia adelante, a través de toda la planta del pie derecho. En este punto es donde sostiene todo el cuerpo en equilibrio, mientras la pierna izquierda se prepara para repetir ese mismo proceso. Esta pregunta es rara de cojones porque, si lo piensas un poco, muchos animales tienen 4 patas. La razón por la que lo hacemos es por una evolución. Nuestros ancestros eran como los monos y venían de África, que hace millones de años era una selva densa. Tiempo después, África empezó a secarse, a chuparse toda el agua, convirtiéndose en una sabana. Así que nuestros ancestros tenían que caminar bajo el sol, que no veía si quemaba el ojete que les achicharraba toda la espalda, y todavía calentaba la tierra, quemándole las paticas, y ya no tenían la posibilidad de moverse entre los árboles porque casi no había, por lo que caminar se convirtió en su nuevo método de traslado, pero gastaban más energía de la que podían ganar comiendo, porque moverse a 4 patas era lento. Para evitar quemarse, comenzaron a andar en 2 patas, y se dieron cuenta de que así podían recorrer distancias más largas sin que el sol los quemara de más, además de que el aire les pegaba más rico, y tenían las manos desocupadas para cualquier cosa. A partir de ese momento, la caminata a 2 patas se fue perfeccionando y fue moldeando nuestro cuerpo. La pelvis se hizo más pequeña y fuerte para alinear las piernas, pero eso hizo que el parto humano se convirtiera en un infierno. La columna ahora tiene toda la presión de nuestras tripas, brazos y cabeza, por eso siempre nos duele la espalda. Jamás pensé que diría esto, pero he quedado maravillado con este deporte como cuando Hal ve por primera vez a los atletas caminar. Hermano, es imposible no caer hipnotizado por ese movimiento de caderas tan rico. Así que cambiaré totalmente tu percepción de él para que entiendas lo que Hal y yo sentimos. Se llama marcha atlética, y aunque no lo creas, es mucho más que mover las patas de arriba para abajo. Ese deporte surge en Inglaterra del siglo XIX, donde los ricos no tenían nada más que hacer, así que apostaban a quien caminaba más distancia. Para ese entonces se llamaba pedestrianismo, que suena todo menos a caminar. Para el siglo XX se volvió tan popular que se incluyó en los Juegos Olímpicos. Inicialmente, como todo, solo los hombres podían participar, hasta que un par de años después se le permitió competir a las mujeres. Pero la gente era tramposa de cojones, así que tuvieron que inventar reglas sacadas de la cola. En el capítulo de Malcolm te lo explican clarísimo, pero le daré dinero a los ricos si muestro la escena completa, así que te lo explicaré yo. Primera regla: desde que el pie toca el suelo hasta que pasa por debajo de tu cuerpo, la pierna tiene que estar totalmente recta. No puedes doblar la rodilla. Esa es la razón por la que se ven tan tiesos. Segunda regla, y la más importante: un pie siempre tiene que estar tocando el suelo. Si los dos están en el aire al mismo tiempo, técnicamente estás corriendo, y eso se llama pérdida de contacto. Esa es la razón por la que el maldito tramposo le ganó a Hal. De hecho, todos esos errores solamente pueden ser vistos con el ojo humano, porque grabarlos está prohibido, solo para las competencias. En toda la carrera suele haber entre 6 a 9 jueces repartidos por el circuito, que te acosarán como un fetichista de pies porque no mirarán nada más que eso. Analizarán tu forma de caminar y determinarán si estás a punto de cometer alguna falta. Para eso, cada juez tiene 3 carteles. Los amarillos se usan como advertencia. La V es un aviso de que doblaste la rodilla, mientras que la onda es porque estás perdiendo contacto con el suelo. Si cometes una falta, te pondrán una tarjeta roja. Antiguamente, si acumulabas 3 tarjetas de este color, inmediatamente te descalificaban, pero en 2014 se agregó una regla. Al juntar 3 tarjetas rojas, te meten castigado a la pit lane, donde no puedes recibir agua, nadie puede hablarte ni echarte ánimos. Y lo peor de todo es que verás cómo cada uno de tus rivales te mirarán para burlarse de ti mientras te dejan atrás. Lo que sí puedes hacer es descansar, pero casi nadie lo hace porque tus músculos se enfriarían, por lo que te costará recuperar el ritmo. El tiempo de castigo depende de la distancia recorrida. Entre más hayas caminado, más esperarás. Y una vez que sales de la zona, si recibes una 4ª tarjeta roja, serás descalificado. Se estima que una persona promedio que vive hasta los 70 años
y que camina de 30 a 60 minutos diarios, recorrería un aproximado de 180,000 kilómetros en toda su vida, lo que sería igual a darle más de 4 vueltas al mundo. El acto de caminar me parece tan mágico y es la razón por la que le estoy haciendo este video. Es tan increíble lo mucho que puedes sentir caminando. Tu mente vuelve al cuerpo y al entorno. Empiezas a notar el ritmo de tus pasos, el peso que pasa de un pie al otro, el sonido del suelo, el viento, el sol, la lluvia y la distancia entre las cosas. Y aunque no lo creas, caminar es una forma de habitar un lugar. Ves todos aquellos detalles que no ves cuando vas en el coche. Y es tan... no sé, igual es una bautizada mía, pero me impresiona que existan muchas formas de caminar. Rápido, lento, ligero, pesado, con estilo o formal. No es una casualidad que caminar esté en todos lados. En el arte creado al caminar, en la narrativa de los juegos, en las pasarelas, en el trabajo, en las películas, cuando te despiertas y cuando te vas a dormir. Lo primero que aprendes cuando eres un bebé es a caminar. E incluso cuando mueres, las personas caminan para enterrar tu cuerpo. Tampoco nos mintamos, porque caminar a veces es horrible. El clima, las multitudes, la inseguridad, los lugares que no están hechos para nosotros, incluso el hecho de que muchos no tienen el privilegio de poder hacerlo. Pero pienso que ahí es donde está su magia, porque caminar es tan universal que nos acompaña a todos en nuestros momentos de mierda, cuando no queremos hablar con nadie. Escucha nuestros peores pensamientos, pero también los mejores. He descubierto que nuestras mentes están unidas a nuestros pasos, un acompañante que siempre va a estar para ti, pase lo que pase. Y no solo eso, porque el arte de caminar no es solo físico, sino que reside en la voluntad de avanzar, de crear, de recordar, de apreciar y de habitar. Camina, cabrón.